Ninguna hija mía trabaja en la industria tecnológica, dijo mi padre, echándome de casa. 4 años después, recibí una llamada de mi mamá. ¿Por qué no nos dijiste que eres multimillonaria en ciberseguridad? Solo me reí. Las últimas palabras que mi padre me dijo no fueron susurradas. Las rugió como un trueno que atraviesa el cielo de Florida. Ninguna hija mía trabaja en la industria tecnológica. Luego vino el sonido de la puerta principal cerrándose tan fuerte que los marcos de los cuadros en el pasillo se sacudieron. Mi mochila golpeó las baldosas del porche con un ruido sordo, abierta y derramando cables, un cargador de laptop roto y una barra de proteína a medio comer. No era exactamente la partida glamorosa que había imaginado para mi gran entrada en la ciberseguridad, pero no lloré, no en ese momento. Solo me quedé parada ahí con mi sudadera y jeans, mientras el calor se pegaba a mi piel como un castigo. Mi padre se quedó detrás de la puerta mosquitera, puños cerrados, respirando pesadamente. Mi madre se quedó detrás de él, labios apretados, ojos haciendo lo que siempre hacían, buscando en el suelo, buscando una versión de mí que pudiera explicar a sus amigas. Loren, tenías una oferta en la firma, dijo suavemente. Tu primo trabajó duro para conseguirte ese lugar en finanzas. No quiero auditar hojas de cálculo, respondí, voz temblorosa pero clara. Quiero construir algo que proteja a las personas. Ahí fue cuando mi padre explotó. Desgarró la impresión de mi aceptación de beca en pedazos y los lanzó al aire como confeti. ¿Crees que jugar con computadoras es una carrera? Estás tirando a la basura un futuro, uno real. No respondí. Solo cerré mi bolso y caminé hacia mi Toyota destartalado, el que había comprado con ahorros de dar clases particulares de cálculo y construir firewalls amateur para compañeros de clase que descargaban software sospechoso. Me alejé de esa casa en Coral Gables, sin trabajo, sin apoyo y apenas $900 en mi cuenta. Pero en mi Dropbox estaba mi prototipo, los huesos tempranos de un sistema de detección de anomalías que había estado construyendo desde segundo año. Me mudé a un apartamento compartido en Miami, pequeño, infestado de cucarachas y apenas funcional. Mi compañera de cuarto, Alina, era una bartender que nunca recordaba sacar la basura, pero siempre recordaba traer papas fritas sobrantes a casa. Me ofreció el escritorio del rincón en nuestra cocina mientras no acaparara el Wi-Fi. Durante el día, trabajaba en el help desk de un proveedor de nube de segundo nivel, respondiendo preguntas como ¿por qué no se enciende mi pantalla y necesito reiniciar? En las noches, programaba líneas y líneas de código desordenado, inestable y brillante por el que nadie me pagaría todavía, pero creía en él. Seguía diciéndome, no estás desperdiciando tu título, lo estás invirtiendo. A veces veía a mi primo en LinkedIn, trajes nuevos, premios de finanzas, discursos en la firma de papá, y cerraba la pestaña, mordía la envidia y seguía escribiendo. El punto de inflexión llegó 6 meses después. Era una noche tranquila. De jueves, justo después de la 1 a.m., estaba probando un script que había escrito para simular violaciones de datos a través de anomalías menores, cosas pequeñas que la mayoría de sistemas ignoraban. Mi sistema no las ignoraba, las marcaba punto verde, punto verde. Luego, de repente, leyó una violación, una pequeña, simulada, pero lo suficientemente real para ser detectada. Mi código funcionaba, no perfectamente, no comercialmente, pero funcionalmente. No grité ni bailé, solo me quedé sentada mirando la pantalla susurrándome, funciona, realmente funciona. Esa noche abrí una nueva carpeta, Sentinel V1.0. Pasó un año. Construí versión tras versión más rápida, más delgada, más inteligente. Publiqué entradas bajo seudónimo en foros de seguridad. Incluso llamé la atención de un inversionista de nivel medio que dijo que le gustaba cómo pensaba, pero pasó porque no era un tipo con sudadera de Stanford. Me postulé a todos, los hackatones a distancia manejable. Gané algunos, perdí más, pero cada vez que presentaba Sentinel, alguien me preguntaba lo mismo. ¿Hiciste esto tú sola? Sí. Y nadie nunca preguntó quién me enseñó, porque si lo hubieran hecho, habría dicho nadie porque las personas que deberían haber creído en mí no lo hicieron. A los 2 años, un reclutador de una startup de cumplimiento financiero me contactó después de leer una de mis publicaciones de blog sobre credential stuffing. Me uní como consultora de seguridad medio tiempo. El dinero no era genial, pero el acceso era oro. Sus sistemas backend eran un desastre, llenos de fallas. Comencé a documentar en privado. No las exploté, pero las mapeé. Cada vulnerabilidad era una característica futura en mi propia herramienta. Me pagaron por ver sus fallas. Las usé para construir mi fortaleza. Una noche, Alina llegó a casa medio ebria y tiró una revista sobre la mesa. Wired, con una historia de portada. Los 10 jóvenes innovadores cibernéticos a seguir. No estaba en ella, pero uno de los tipos destacados citaba una publicación de blog que había escrito bajo seudónimo. Sonreí. Aún no era el momento, porque algunas semillas crecen en silencio y algunos imperios se construyen en el silencio. Eso es lo que nunca entendieron. Pensaron que el silencio significaba
significaba fracaso, pero estaba construyendo algo que no podían ver, algo que un día los haría tomar el teléfono y decir las palabras que nunca esperé escuchar. ¿Por qué no nos dijiste? Pero eso viene después. Esta marca de pregunta. Esto es solo el comienzo. Los primeros meses fueron brutales de maneras que no había anticipado. No era solo la presión financiera, aunque vivir con menos de $1,000 en Miami era como jugar un videojuego en modo extremo. Era la soledad intelectual. Todos los días me despertaba con ideas bullendo en mi cabeza, algoritmos que quería probar, vulnerabilidades que había soñado durante la noche y no tenía a nadie con quien hablar de ellas. Alina era genial, pero cuando le hablaba sobre la diferencia entre detección basada en firmas y detección basada en comportamiento, sus ojos se vidriaban como los de un pez. Mis antiguos compañeros de universidad estaban ocupados en sus trabajos corporativos, posteando fotos de happy hours y oficinas elegantes. Yo estaba sentada en una cocina que olía a café quemado y ambientador barato, tratando de revolucionar la ciberseguridad. Las noches eran las peores. Después de 8 horas respondiendo tickets estúpidos, cuando mi cerebro estaba frito pero mi código demandaba atención, me encontraba hablando sola, no de manera loca, solo pensando en voz alta. Si un atacante usa credenciales legítimas, pero accede a datos fuera de su patrón normal, ¿cómo diferencias eso de un empleado que cambió de departamento? Me di cuenta de que estaba teniendo conversaciones más interesantes conmigo misma que las que había tenido con humanos en meses. Pero había momentos de pura magia, como cuando finalmente logré que Sentinel detectara un patrón de acceso sospechoso que había estado persiguiendo durante semanas. Era las 3 a.m. Había estado programando durante 5 horas seguidas. Mis ojos lloraban por la luz azul de la pantalla y de repente, ahí estaba, una secuencia de accesos a la base de datos que parecía normal individualmente, pero que en conjunto gritaba violación interna. Mi código lo había encontrado, no yo buscando manualmente a través de logs, sino mi algoritmo, trabajando solo, como había soñado que lo haría. Me quedé mirando la pantalla, temblando no por frío sino por adrenalina pura. Era como si hubiera enseñado a caminar a un niño y lo viera dar sus primeros pasos. Sentinel no era solo código ahora, era inteligencia. Era mi hijo digital y estaba creciendo. 6 meses después de que Alina dejara caer la revista Wired en nuestra mesa tambaleante, recibí un email que al principio no parecía gran cosa. El asunto simplemente decía, solicitud de consulta pregunta urgente sobre violación. El remitente no era un nombre importante, solo un oficial de cumplimiento de una empresa fintech mediana de la que nunca había oído hablar. Llamémosla Blue Peak. Habían encontrado una de mis publicaciones de blog después de googlear detección de anomalías y filtración de credenciales. No me emocioné. Estas cosas rara vez llevaban a algo, pero cuando abrí el email, me detuve. Creemos que hemos sufrido una violación silenciosa, sin demandas de ransomware, sin cierre, solo anomalías silenciosas. ¿Estarías dispuesta a revisar una instantánea de nuestros logs? Pagaremos tu tarifa estándar por hora. Acuerdo de confidencialidad adjunto. Mi tarifa estándar no existía, ni siquiera tenía una plantilla de factura aún, pero respondí con confianza y cité algo que sonaba justo. $150 por hora. Respondieron instantáneamente. Envía un NDA. Pagaremos 10 horas por adelantado. Me recosté parpadeando hacia la pantalla. Esto era mi primer contrato real pagado de ciberseguridad. No un ticket de soporte, no un bug bounty, un trabajo de consultoría propio. La violación no era dramática, pero era real, del tipo que podría sifonar silenciosamente datos de clientes durante meses sin que nadie se diera cuenta. Un endpoint de API mal configurado enterrado en código heredado. Lo detecté en 48 horas. Lo marqué, escribí una sugerencia de parche e incluí un reporte completo. Me pagaron en la semana. Luego preguntaron, ¿tienes una herramienta que podríamos licenciar? Esa pregunta lo cambió todo. Me quedé despierta 3 noches seguidas refinando Sentinel. Lo despojé al núcleo, agregué un tablero y creé una UI simple. Nada llamativo, solo funcionalidad. Cuando les envié la primera demo, su jefe de TI me llamó. ¿Cómo es que esto no está en el mercado? Aún lo estoy construyendo, dije. Bueno, respondió, deberías seguir. Los siguientes meses fueron un torbellino. Las palabras se esparcieron silenciosamente a través de grupos de Slack de ciberseguridad y tableros de mensajes de cumplimiento, sin marketing, solo referencias, emails silenciosos de firmas que me habían visto hablar anónimamente en hackatones o encontraron mi código a través de GitHub. No estaba tratando de construir una empresa, al menos no todavía. Solo estaba tratando de sobrevivir y construir la mejor herramienta que pudiera. Pero los clientes comenzaron a pedir soporte, luego personalización, luego suscripciones. Así que creé un nombre
nombre de marca simple, Aurora Risk Systems. Registré una LLC. Construí un sitio web con 3 pestañas: producto, soporte, contacto. No puse mi nombre en él. Aún recordaba las palabras de mi padre: ninguna hija mía trabaja en la industria tecnológica. Bien, entonces tal vez no necesitaba saber que era su hija. Los turnos de bartender de Alina se convirtieron en trabajo de asistente de operaciones tiempo completo. Me ayudó a configurar nómina, rastrear gastos, enviar facturas. Fue la primera persona que trató mi proyecto como un negocio real, como si fuera una empresaria real. ¿Sabes?, dijo una noche mientras pedíamos pizza, tu papá es un idiota. Me reí, pero no respondí. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque parte de mí aún creía que había tenido razón, que tal vez había sido tonta, delusional, tal vez no era lo suficientemente buena. Tal vez todo esto era suerte. Esa parte de mí siempre susurraba en las horas oscuras. Pero cada vez que un nuevo cliente firmaba un contrato o pagaba una factura temprano o me agradecía por prevenir una violación silenciosa, esa voz se hacía más silenciosa. El crecimiento no fue lineal. Hubo semanas donde pensé que había alcanzado mi techo, que tal vez Aurora Risk Systems era destinada a ser una consultoría de una persona para siempre. Luego llegaba un cliente nuevo, o alguien renovaba su suscripción por otro año, o recibía un email de agradecimiento de alguien cuya empresa había salvado de una violación masiva de datos. Uno de esos emails llegó de una empresa de seguros médicos en Texas. Habían estado usando Sentinel durante 6 meses, cuando detectó algo que su equipo interno había pasado por alto durante un año. Un empleado disgustado había estado vendiendo lentamente información de pacientes a corredores de datos, no lotes masivos que hubieran activado alertas tradicionales, sino registros individuales, 1 o 2 por día, durante meses. El patrón era casi invisible, pero Sentinel lo había encontrado. Nos salvaste de una multa de IPA de múltiples millones, escribió su oficial de privacidad. Más importante, salvaste la privacidad de miles de nuestros pacientes. No podemos agradecerte lo suficiente. Leí ese email 5 veces. Luego lo imprimí y lo pegué en la pared de nuestra cocina, justo al lado del refrigerador. No era solo validación profesional, era validación moral. Le estaba diciendo al mundo y a mí misma que esto importaba, que lo que estaba construyendo no era solo software inteligente, sino protección real para personas reales. Alina encontró el email impreso esa noche y sonrió. Mira eso, dijo, señalándolo con una papa frita. Mi compañera de cuarto, la superhéroe de la ciberseguridad. Para entonces, Alina había dejado completamente el bartending. Aurora Risk Systems podía pagarle un salario real, con beneficios. Habíamos contratado a 2 desarrolladores más, ambos trabajando remotamente, ambos más talentosos de lo que tenía derecho a esperar por lo que podía permitirme pagarles. Pero creían en la visión, veían lo que yo veía, un futuro donde las violaciones de datos silenciosas no pudieran esconderse en las sombras. El primer desarrollador que contraté fue Marcus, un tipo de Chicago que había estado trabajando para una gran consultoría y estaba harto de construir soluciones que sus jefes no entendían para clientes que no las usarían correctamente. Me encontró a través de un foro de GitHub donde había estado contribuyendo a proyectos de código abierto bajo mi seudónimo. Su primer email fue directo: tu trabajo en detección de anomalías es el más elegante que he visto. Si alguna vez necesitas ayuda, cuenta conmigo. Marcus trajo algo que no sabía que necesitaba: experiencia en escalar sistemas. Sentinel funcionaba perfectamente para un cliente, incluso para 5. Pero cuando llegamos a 20 clientes con millones de eventos de log fluyendo a través de nuestros servidores cada día, mi código casero comenzó a quebrarse. Marcus lo reconstruyó desde cero, manteniendo toda la lógica de detección que había desarrollado, pero envolviéndola en una arquitectura que podía manejar carga real. La segunda desarrolladora fue Sarah, una recién graduada de UC Berkeley que había escuchado sobre nosotros a través de Marcus. Era brillante en Machine Learning, el tipo de brillante que me hacía sentir estúpida hasta que recordaba que había construido esto desde cero mientras ella estaba en clases. Sarah llevó Sentinel al siguiente nivel, agregando capacidades de aprendizaje adaptativo que yo había soñado, pero no sabía cómo implementar. Con el equipo creciendo, necesitábamos espacio real de oficina. Encontramos un lugar pequeño, en el distrito de diseño de Miami, nada elegante, pero tenía ventanas grandes y suficientes enchufes para nuestras computadoras múltiples. El día que firmé el contrato de arrendamiento, Alina tomó una foto mía sosteniendo las llaves. Tu primer espacio oficial de negocios, dijo. Tu papá se va a cagar cuando se entere, pero papá aún no sabía nada. Mis padres pensaban que estaba trabajando para alguna empresa tecnológica pequeña, haciendo algo con computadoras que no podían o no querían entender. Mamá me preguntaba ocasionalmente sobre mi trabajo computacional, pero siempre cambiaba el tema rápidamente.
mente. ¿Hacia cuándo iba a encontrar un trabajo real o conocer a un buen chico? La verdad es que apenas tenía tiempo para pensar en citas. Aurora Risk Systems estaba creciendo tan rápido que me sentía como si estuviera corriendo cuesta abajo, tratando de no tropezar. Cada día traía nuevos desafíos, clientes que querían, características que no existían, competidores que estaban notando lo que estábamos haciendo, inversionistas que habían comenzado a llamar. Los inversionistas eran un mundo completamente nuevo. Al principio los ignoré, no necesitaba su dinero, al menos no creía que lo necesitara. Estábamos creciendo orgánicamente, cada cliente pagaba por el siguiente, cada dólar ganado era un dólar que podía reinvertir, pero luego comencé a darme cuenta de las oportunidades que estaba perdiendo. Empresas que querían usar Sentinel, pero necesitaban características empresariales que tomarían meses construir con nuestro equipo pequeño, mercados internacionales que estaban fuera de nuestro alcance, competidores con fondos profundos que podían superar nuestros precios hasta sacarnos del negocio. El primer inversionista serio que me contactó era diferente de los otros. No era un tipo con sudadera de Stanford, aunque probablemente la tenía en su closet. Era Elena Vázquez, una socia de una firma de capital de riesgo de mediano tamaño que se especializaba en seguridad cibernética. Había encontrado a Aurora Risk Systems a través de uno de nuestros clientes, quien le había dicho que estábamos cambiando el juego en detección de amenazas internas. Su primer email fue profesional pero cálido. Me encantaría aprender más sobre lo que están construyendo en Aurora Risk Systems. ¿Tienes tiempo para un café esta semana? Casi lo borré. Había recibido docenas de emails similares de inversionistas y la mayoría resultaba ser tiempo perdido. Pero algo sobre el tono de Elena, o tal vez el hecho de que era una mujer en un mundo dominado por hombres, me hizo responder. Nos encontramos en un café en Wynwood y desde el primer minuto supe que Elena era diferente. No comenzó hablando sobre múltiplos de ingresos o estrategias de salida. Comenzó preguntándome sobre el problema que estaba resolviendo. Cuéntame sobre la primera vez que te diste cuenta de que las herramientas existentes no eran suficientes, dijo. Le conté sobre mis días en la startup de cumplimiento financiero, sobre las vulnerabilidades que había mapeado, sobre las noches construyendo Sentinel en la cocina. Ella escuchó sin interrumpir, ocasionalmente asintiendo o haciendo una pregunta que mostraba que realmente entendía tanto el lado técnico como el comercial de lo que estaba haciendo. Después de una hora, Elena se recostó en su silla. Puedo ver por qué tus clientes están obsesionados contigo, dijo. Tu enfoque es fundamentalmente diferente. No estás tratando de encontrar amenazas conocidas más rápido. Estás tratando de encontrar amenazas que nadie más está buscando. Exactamente. Era la primera vez que alguien fuera de mi equipo había articulado tan claramente lo que Aurora Risk Systems hacía de manera diferente. Entonces, continuó Elena, hablemos sobre lo que necesitarías para llegar al siguiente nivel. Esa conversación llevó a varias más, luego a presentaciones formales, luego a negociaciones. Elena no solo quería invertir dinero, quería ayudar a construir algo que durara. Había visto demasiadas startups de seguridad cibernética llegar al mercado con tecnología impresionante, solo para ser aplastadas por jugadores más grandes con bolsillos más profundos. La ventana para establecer Aurora Risk Systems como el líder en esta categoría no estará abierta para siempre, me dijo durante una de nuestras reuniones. IBM, Microsoft, todos los grandes están trabajando en sus propias soluciones de detección de amenazas internas. Tienes tal vez 2 años antes de que lancen algo que sea suficientemente bueno para la mayoría de empresas. Tenía razón. Había estado tan enfocada en construir el mejor producto que no había pensado estratégicamente sobre cómo protegerlo de la competencia. Necesitábamos movernos más rápido, contratar más talento, expandirnos a más mercados. Después de mi 3 meses de diligencia de vida y negociaciones, Aurora Risk Systems cerró una ronda Serie A de 8 millones. Elena lideró la ronda, con participación de 2 otras firmas de VC y varios inversionistas ángeles que habían construido sus propias empresas de seguridad cibernética. El día que el dinero llegó a nuestra cuenta bancaria, me quedé mirando el balance durante 10 minutos completos. 8 millones de dólares. Más dinero del que había visto en mi vida, sentado en una cuenta con mi nombre en ella. Alina encontró el estado de cuenta en mi escritorio esa tarde. Joder, dijo. Luego se tapó la boca. Perdón, quiero decir, wow, ¿esto es real? Era real. Y con dinero real vino responsabilidad real. De repente tenía inversionistas a quienes reportar, metas de crecimiento que alcanzar, expectativas que cumplir. Pero también tenía recursos para construir lo que siempre había soñado. No solo una herramienta, sino una plataforma. No solo una empresa, sino una fuerza en la industria. Un día recibí un mensaje de texto de mi mamá. Lauren, tu primo. Roberto dice que vio algo sobre una empresa llamada Aurora en las noticias tecnológicas. ¿No es ahí donde trabajas? ¿Estás en problemas? Casi me reí en voz alta. Sí, mamá, estoy en problemas. El tipo de problemas donde la revista Forbes quiere escribir sobre ti, porque eso es lo que había pasado.
pasado. Después de la ronda Serie A, Elena había sugerido que fuera más pública sobre Aurora Risk Systems y mi papel como fundadora. Has estado construyendo en las sombras durante años, dijo. Es hora de que la industria sepa quién está detrás de esta tecnología. Al principio resistí. Me había acostumbrado al anonimato, a dejar que el producto hablara por sí mismo. Pero Elena tenía razón. En el mundo de los negocios, especialmente en tecnología, la personalidad del fundador importa. La gente quiere saber la historia detrás de la empresa. Quiere conectar con la persona que tuvo la visión. Entonces, hice mi primera entrevista real con TechCrunch. El periodista, un tipo llamado Jake, quien había estado cubriendo ciberseguridad durante una década, estaba genuinamente interesado en la historia técnica detrás de Sentinel. No solo mujer en tecnología hace algo genial, sino los detalles específicos de cómo había desarrollado los algoritmos, qué los hacía diferentes, por qué importaba. Lo que me fascina, dijo Jake durante la entrevista, es que construiste esto completamente fuera del ecosistema tradicional de Silicon Valley, sin mentores de Stanford, sin conexiones en Sand Hill Road, solo tú, una laptop y un problema que estabas decidida a resolver. La entrevista se publicó una semana después con el titular "Cómo una graduada de Miami está revolucionando la detección de amenazas cibernéticas". Era un artículo bueno, justo, que se enfocaba en la tecnología y el impacto comercial, pero lo que no esperaba era cómo se esparciría. En 24 horas, había sido recogida por otras 6 publicaciones tecnológicas. 2 días después, un productor de CNBC me envió un email preguntando si estaría dispuesta a aparecer en Squawk Box para hablar sobre el futuro de la ciberseguridad. Una semana después, Forbes llamó sobre incluirme en su lista 30 Under. 30. De repente, Aurora Risk Systems no era solo una empresa exitosa, era una historia. Y yo no era solo una fundadora, era una emprendedora disruptiva y una visionaria de la ciberseguridad. La atención era embriagadora y aterrorizante al mismo tiempo. Cada entrevista traía nuevos clientes potenciales, pero también nueva presión. La gente tenía expectativas sobre lo que Aurora Risk Systems debería hacer después, sobre cómo debería crecer, sobre qué mercados debería ingresar. Y luego, en un miércoles por la tarde mientras estaba en mi nueva oficina, habíamos crecido fuera del espacio original y nos habíamos mudado a un piso completo de un edificio en Brickell. Mi teléfono sonó. Era mamá. Lauren, dijo, y podía escuchar algo diferente en su voz. Necesito preguntarte algo. Mi estómago se contrajo. Sabía lo que venía. Tu padre vio el artículo de Forbes, el que dice que eres la CEO multimillonaria de Aurora Risk Systems, y el banco, donde trabaja Roberto, están considerando usar tu empresa para su seguridad. Y se detuvo. Podía escucharla respirar. Lauren, ¿es verdad? ¿Realmente construiste esto? ¿Eres realmente exitosa? La palabra colgó en el aire entre nosotras. Exitosa. No el tipo de éxito que mis padres habían imaginado para mí, con trajes de oficina y cenas de empresa, y una carrera en finanzas que podían explicar a sus amigos, sino éxito real. El tipo que aparece en revistas y mueve mercados y cambia industrias. Sí, mamá, dije finalmente. Es real. Todo es real. Hubo una pausa larga. Luego, tu padre quiere hablar contigo. Y ahí estaba. El momento que había estado evitando durante 4 años. El momento cuando tendría que enfrentar al hombre que me había echado de casa por seguir exactamente el camino que me había llevado aquí. ¿Está ahí ahora? Pregunté. Está en el jardín, dijo mamá. Ha estado ahí desde que leyó el artículo esta mañana, solo sentado. Creo que está tratando de procesar todo. Me imaginé a mi padre, el hombre que había desgarrado mi aceptación de beca, sentado en el patio trasero de la casa donde crecí, tratando de reconciliar la hija que había rechazado con la mujer que había visto en Forbes. Dile, dije lentamente, que si quiere hablar conmigo puede llamarme él mismo. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina hacia la bahía de Biscayne. Los yates se balanceaban en sus amarres. El sol se reflejaba en el agua como diamantes dispersos. Era una vista que había soñado tener algún día, pero nunca había imaginado que llegaría así. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que reconocí pero que no había visto en mi pantalla durante 4 años. Lauren, soy papá. ¿Podemos hablar? Miré el mensaje durante 1 minuto completo. Luego escribí de vuelta. Puedes llamarme mañana a las 2 p.m. Tengo 30 minutos, porque eso es lo que el éxito real te da. No solo dinero o reconocimiento, sino la capacidad de establecer términos, de decir cuándo y cómo y por cuánto tiempo, de ser la que decide si una conversación vale la pena tener. Esa noche, mientras Alina y yo cenábamos sushi de celebración, habíamos cerrado nuestro cliente más grande hasta la fecha, una corporación Fortune 500 que pagaría más de $1 millón al año por Sentinel. Le conté sobre la llamada de mamá. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alina. Era una pregunta simple con una respuesta complicada. ¿Cómo me sentía? Vindicada, pero también vacía. Triunfante, pero también triste por los años perdidos. Exitosa, pero también consciente de que el éxito
sin reconciliación se siente incompleto. No lo sé, dije finalmente. Creo que mañana lo sabré. La llamada llegó exactamente a las 2 p.m.